Buenas tardes, queridos hermanos. Voy a hacer este video para despedir el sábado. Vamos a estudiar un poco un personaje que a mí en lo personal me gusta mucho porque después de Moisés, Josué fue uno de los segundos, se puede decir, el segundo líder más grande de Israel, el segundo líder más grande de Israel. Y me gusta mucho su historia de Josué porque también le hace Dios una promesa de seguridad y también confirma a Dios las promesas que le hizo a Josué. Pero me gusta también mucho porque Josué nunca en toda su vida se desvió de buscar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios. Tuvo errores en su camino, cosas que hacía como cualquier ser humano, pero cuando era corregido por Dios, él siempre aceptaba y siempre eh, o se volvía a arreglar con Dios y volvía, podemos decir, a tener esa conexión eh, directa con Dios. También queremos resaltar o les quiero resaltar que ser líder como el caso de Moisés, el caso de Josué, pues no era nada fácil. No es fácil ser un líder, ¿verdad? No es fácil ser un líder porque tienes la presión de todos. Tienes presión como por ejemplo cuando alguien es líder en la iglesia, siempre va a haber hermanos, por así decirlo, que van a buscar la manera de como que los apoye el líder a ellos y a los otros los desapruebe o a aquellos viceversa. Y siempre el líder tiene que buscar la mejor manera de poder tenerlos a todos unidos y no en controversias. Y la vida de Josué me gusta mucho porque Dios le hace la promesa. Vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 1, del verso 1 al 9, y después solamente voy a narrar un poco historia y al final cómo termina Josué. Y también les voy a contar una historia personal vivida de un personaje o de un hermano que vive en el estado de donde yo soy, del estado donde yo soy, y de esa iglesia especialmente recordé porque Josué para mí fue un guerrero y este hermano para mí es un ejemplo también a seguir, un ejemplo a seguir. Ha pasado por muchas situaciones, pasó por situaciones también difíciles y se mantuvo firme y creo que todavía está en la iglesia, creo que todavía está en la iglesia, está firme y para mí la verdad que es un ejemplo grande que puedo tomar de él, es una inspiración y vamos entonces a estudiar y vamos a ir analizando y les voy a contar la historia del hermano, ¿verdad? Eh, Más que nada, ¿por qué escogí este personaje? Porque este personaje le esperaba muchas dificultades, muchas pruebas en su camino, Josué. Y a pesar de eso, cuando él recibe la promesa de Dios de que él estaría con él todos los días de su vida, él confió en Dios y así como Dios prometió, Dios cumplió. Lo escogí también porque de la misma manera Dios nos promete a nosotros cuando lo aceptamos nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Él prometió en Mateo 28, 18 al 20, en el 20 me parece, donde Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es una promesa que nosotros tenemos que recordar, que atesorar. Y de la misma manera que a Josué se le hizo esa promesa de que estaría con él todos los días de su vida y podría vencer cualquier obstáculo, nuestro Señor Jesús también nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida y no importa los obstáculos que vengan, si los tomamos de la mano del Señor y dejamos que Él atienda esas necesidades o que Él resuelva todos esos problemas, Él lo hará. Pero quiero aclarar algo, siempre lo hará de la manera de Él, no la de nosotros, porque la de nosotros siempre es inclinada a lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Entonces siempre lo hará a la manera de Él. Y en este tiempo que estamos viviendo, en un tiempo un poquito complicado, donde todo esto que se está alargando de las llamadas cuarentena, que más bien ya son ochentenas o ciento veintenas, lo como quieran llamarle, que se está alargando,
eh, he sentido o he visto en podemos decir en las publicaciones o en los videos que predican los pastores, he visto más que nada y que ha bajado mucho lo de la, ¿cómo podremos decir? Cuando ellos están predicando, las primeras semanas o las primeras semanas, podremos decir, las primeras semanas que ellos hacían sus llamados Facebook Live o sus videos o todo eso, había bastante gente conectada. O sea, el primer sábado yo recuerdo que tú mirabas 40, 50 y todo eso. Y también lo digo por parte del pastor de mi iglesia. Mirabas 40, 50 o más. Ahorita, aunque ellos mandan mensaje y dicen estén atentos a la transmisión o los invitamos al video o todas esas cosas, ahorita tú ves que los Facebook Live de ellos o esas cosas tienen 10, 13, 15, 17 que están viéndolo. O sea, ya no hay para decirles más claro. ¿Por qué pasa esto? Porque también al pasar los días y al estar dentro de nuestros hogares y nosotros no ocupamos nuestro tiempo para buscar a Dios, entonces nos estamos enfriando y nos estamos alejando de Dios, que da por resultado que ahora no nos interesa y no nos llama la atención estar escuchando videos de otros pastores o de nuestros pastores, y es por esa razón que preferimos estar descansando, haciendo otra cosa en lugar de buscar a Dios. Yo los quiero invitar también, antes de comenzar, que estudien la Biblia. Por favor, estudien la Biblia, valoren este tiempo que estamos pasando, busquen a Dios todos los días, estudien la palabra, porque si no valoramos o no sabemos aprovechar este tiempo en el cual muchos dicen es que no hay nada que hacer, entonces estudia la Biblia, estudia libros o estudia espíritu de profecía, pero más que nada estudia la Biblia para que prepárate, como yo les dije en el otro video, porque lo que viene después o lo que viene, si esto es solamente una ayuda de Dios que nos está dando para podernos preparar espiritualmente y conocer más de la palabra de Dios, tenemos que aprovecharla, porque si no nos va a agarrar de sorpresa cuando vengan las grandes pruebas, que se puedan llamar las grandes pruebas. Y entonces vamos a ser uno de los primeros que nos vamos a salir de la iglesia, porque no ejercitamos en este tiempo el músculo de la fe, el músculo del estudio, el de conocimiento. Entonces, si no hacemos nada del estudio, yo te quiero invitar a que lo hagas, porque si no estás totalmente perdiendo tu tiempo en vano. Entonces, te quiero invitar a que lo hagas. Y vamos a entrar de lleno al estudio. Lo voy a tratar de hacer un poco corto, ¿verdad? La meditación va a ver para que podamos ir a la historia de nuestro hermano. Dice, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán, a la tierra que doy a los israelitas. Como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar donde el sol se pone. Nadie te podrá hacer frente. Fíjense la promesa que le dio, lo llama, pero antes de que Josué dijera, por ejemplo, como Moisés cuando lo llamó, que no puedo, o manda a otro, antes de que dijera una palabra a Josué, Dios le avienta la seguridad, le dice en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Antes de que Josué dijera una palabrita de poderse esquivar de la responsabilidad, le dice Dios, no le da chance como decimos, sino que le da la orden de que él va a entrar, él va a guiar a Israel y todo, y le dice, y nadie te va a hacer frente.
Ya con esa promesa yo pienso que Josué ya dijo, pues ¿para dónde me hago? La promesa ya está, Dios está conmigo. Entonces lo que me toca a mí es seguir adelante. Y le sigue diciendo del 6 al 9, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. De la misma manera que nuestro Dios le dice a Josué que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, dice, no te dejaré ni te desampararé. Es la misma promesa que nos hace nuestro Dios a nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, a nuestro Señor Jesús. Y nos dice también la misma promesa. Por eso a Josué le recalcó lo que le había dicho a Moisés. O sea, todo aquel que desea y decide servir a Dios, cuando entrega su vida, Dios le hace la misma promesa. Si Dios nos hablara o escucháramos la voz de Dios en este tiempo, cada uno cuando decidimos entregar nuestro corazón, creo fielmente que nos diría las mismas palabras. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y tal vez nos diría también, recuerdas cómo estuve con Moisés, recuerdas también lo que le dije a Josué y lo que le dije a los fieles que me sirvieron todos los días de su vida, siempre estaré con ustedes, así te la voy a cumplir. Y te lo digo porque lo creo. Porque cuando Jesús, como te repito, en Mateo 28, 18 al 20, ahí nos hace una encomienda y nos vuelve a hacer esta promesa. Nos vuelve a decir lo mismo cuando le dijo a Josué, todos los días de tu vida no te dejaré, dejaré ni te desampararé. Nos dice también el Mateo cuando nos manda a los discípulos o nos da la encomienda, porque también somos parte de la encomienda, nos dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros va a estar nuestro Señor Jesús todos los días de nuestra vida y vamos a morir, y no solo eso, Él estará con los que sigan y con los que sigan y con los que sigan hasta el fin del mundo. Y nos pide como a Josué, dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios pide que nos esforcemos y seamos valientes? Porque como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas, contra principados, contra seres malignos, o sea, contra Satanás. Por eso nos tenemos que esforzar y ser valientes, no en la primera calamidad, no en esta plaga o en esta virus o en esto que está pasando. En esto no tenemos que rendirnos, no tenemos que enfriarnos, no tenemos que dejar de ver a nuestro Dios como nuestro guía, como nuestro supremo, como nuestro caudillo. Tenemos que aferrarnos más. Por eso dice, esfuérzate. Y más allá de que te esfuerces, dice, sé valiente. O sea, muchos de nosotros o muchos de nuestros hermanos viene esta calamidad y se acobardan. Las palabras dice esfuérzate, o sea, sigue, y aparte te dice sé valiente, o sea, no temas, dice, porque tú le dice a Josué, repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Dice solo, o sea, lo único que te pido, le dice Dios a Josué, dice solo que te esfuerces y seas muy valiente. Se lo vuelve a recalcar. Le dice, tú lo único que tienes que hacer es esforzarte en todo lo que yo te diga que hagas y que seas valiente. Que si ves, porque Josué iba a entrar a conquistar la tierra, recuerden que le tocó esa gran responsabilidad, y según lo que ellos habían escuchado, su primera prueba iba a ser Jericó. Y Jericó, por lo que se había escuchado, era impenetrable. Sus murallas eran impenetrables. O sea, si le hubiera dicho Dios a Josué, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Yo creo que Josué hubiera, pues no sé, mejor aquí nos quedamos, estamos bien en el Jordán, de este lado del Jordán. Pero por eso Dios le dice, sé valiente, o sea, no tengas miedo ante lo que venga, no temas, como le dijo a Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo,
no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es lo mismo que nos dice nuestro Señor a nosotros. Y dice, pero hay unos puntos que le recalca, miren, dice, solo que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El 8. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Para ellos, ¿cuál era el libro de la ley? Este era el libro de la ley para ellos. Recuerden que era el Pentateuco. O sea, ellos, su Biblia completa era el Pentateuco. Para nosotros esta Biblia completa es el libro de la ley. O sea, todo lo que queramos saber de Dios, aquí está. Entonces dice que el libro de la ley nunca se aparte de tu boca. ¿Cómo yo puedo tener en mi boca o en mis labios hablar de la ley si no estudio el libro de la ley? O sea, por eso les digo, cuando comenzamos, los invito a que estudien la palabra de Dios, los invito a que mediten en la palabra de Dios, los invito a que busquen a Dios a través de la escritura, aparte de la oración, ¿verdad? Pero que busquen a Dios en su palabra, el mensaje que tiene Dios para nosotros. Por eso le dijo que el libro de la ley no se aparte de tu boca, y le dice, antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces, le dice, prosperarás y todo te saldrá bien. Muchas veces decimos, bueno, nada me sale bien, todo me va mal, todo estoy perdiendo, hay problemas aquí, problemas allá, problemas en todo lado. La pregunta sería, ¿meditas en el libro de la ley día y noche, como dice el Señor, para que, como la promesa que le dijo a Josué, se cumpla en nuestra vida? Dice que si meditas en él de día y de noche y nunca se aparta de tu vida, o sea, de tu boca, dice, entonces prosperarás en todo lo que y te saldrá bien. Dice el 9. Mira que te mando, nuevamente le vuelve a repetir a Josué, igual nos vuelve a invitar a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Si ven, la misma promesa que le hizo Josué, también se la hace a Isaías. O sea, Dios se la puede hacer a Moisés, se la puede hacer a Josué, se la hizo a Isaías y nos la sigue haciendo a nosotros. Nos dice la misma promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no desmayes, dice, ni temas, dice, porque yo el Señor tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas. O sea, Dios nos hace la promesa, Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos o estemos o hagamos, Él estará con nosotros. Antes de ir al final de Josué, les voy a contar la historia. ¿Por qué me acordé de nuestro hermano, verdad? Le decimos el hermano Chucho de Arcelia Guerrero. Tal vez un día, no sé si un día su familia o si él, no sé, si algún día vean este video. Y antes de hablar del hermano Chucho, yo les quiero decir a toda esa familia que son los Chucho Celis, que para mí fue un ejemplo totalmente, ha sido un ejemplo a seguir, un ejemplo de perseverancia, de esfuerzo y de valentía por todo lo que yo miré de él, porque como dicen los apóstoles cuando escribieron sus epístolas acerca de Jesús, dicen, lo que vimos y oímos, eso enseñamos y eso hablamos. Yo del hermano Chucho, yo te puedo decir lo que vi y oí, o sea, porque yo fui testigo de todo eso.
Aunque era pequeño, yo lo recuerdo muy bien, todo lo que pasaba, lo que pasó, y lo tengo presente. Y es por eso que voy a contar la historia del hermano Chucho, porque para mí es uno de los hombres también que fue valiente, se esforzó, fue valiente. Y te repito, no sé si está en la iglesia todavía o sigue en la iglesia, pero si así es, sigue siendo un ejemplo vivo de la perseverancia, del esfuerzo y de la valentía. En el pueblo allá con nosotros, en Arcelia y en otros pueblos, como en Arcelia era donde nosotros íbamos a las reuniones los sábados, y ahí se hacían las campañas evangelísticas, o a veces se elegían otros lugares como casas o otros lugares donde tenían bastante patio, como le dicen allá, o terreno. Y cuando hacían las campañas en Arcelia, nosotros que somos de otro pueblo, o varias personas que eran de otros pueblos, como siempre yo les repito, y eso me llena de orgullo, y siempre lo recalco, no como aquí que todos somos bien egoístas, y me incluyo, todos somos bien egoístas. Allá no. Allá los hermanos que tenían su carrito viejito o lo que sea, con que corriera y cargara gente, ellos lo ponían al servicio de la campaña, al servicio de Dios, y iban a todos los lugares a recoger personas y no andaban preocupados por la gasolina, como muchos de nosotros hacemos, que te dicen, vete a traer un hermano por allá, y ves que va a gastar mucha gasolina. No, allá que es más pobre la gente, allá no andaban llorando por gasolina. Lo que a ellos les alegraba era tener una campaña. Eso es alegría ya en el rancho, en el pueblo, donde de verdad, de corazón alaban a Dios. Aquí los invita, les dice, les ofreces a veces raite o no les ofreces. No quieren apoyar ni así. Pero bueno, es la diferencia entre los ranchos, cuando les digo que adoran a Dios de verdad, y las grandes ciudades que adoras al dinero. Y estás más preocupado por hacer dinero. Entonces, el hermano Chucho era uno de los que pedía, que ofrecía su camionetita. Tenía una camionetita de redilitas, una de las chiquitas. Muchos conocen las camionetitas Nissan o Toyotita, que luego les ponen redilitas. Y ya para subir gente. Entonces él siempre la ofrecía. Y así eran las campañas. Pero hubo una campaña en especial que eso marcó para mí la historia del hermano Chucho, y marcó también la vida de muchos de nosotros. O sea, por todo lo que vivimos, y por todo lo que el ejemplo del hermano Chucho dio. Él ofreció su camionetita, iba por nosotros. Allá las campañas no tienen prácticamente horario. O sea, tienen un horario de comienzo, pero no un horario de terminación. Porque allá lo que más nos gusta o nos gustaba es hablar de Dios y tener a Dios. No andamos a la carrera. Aquí las campañas todo lo quieren hacer una hora y media a la casa de volada y bla, 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 y vámonos. No. Allá las campañas siempre empezaban con las bienvenidas, los cantos y todo. Te ponían una película o una caricatura de película de las que ya ahorita creo ya hasta las borraron, todas esas películas antiguas de la Biblia. Y después entraba el pastor a dar el tema, te llamaba la atención a lo que viste en las películas, te explicaba todo y te elevaba, digamos, a buscar a nuestro Dios en oración. Era tan bonito. Después comías, cenabas, para no hacerle tan largo. Íbamos a las campañas como a las 6 de la tarde, nos venían a recoger el hermano Chucho, y ya como a las 10, 11 íbamos de regreso para la casa, y él ya venía para su casa como a la medianoche. Y para ir acortando un poco todo ese asunto, me gusta hablar de eso porque me da orgullo de haber sido parte de todo eso, y sueño con el día de poder volver a regresar y ser parte de esas campañas de verdad, no de las de aquí, sinceramente. No lo tomen a mal, ni lo tomen a que estoy criticando, pero las de aquí no tienen. Yo que viví eso, no tienen ni siquiera la pizca de las campañas de México, la verdad. Y los que somos de pueblo, los que vivimos en México, me van a dar la razón. Cuando vean este video, hasta me los imagino diciendo, sí, cierto. Porque es la verdad. Todos los que venimos de México o de ranchitos, allá lo hacen por amor y por fe, y por eso pasan milagros en su vida, o sea, milagros. Y allá, no voy a hablar de esto, pero allá se enfrentan a Satanás directo, o sea, lo miran directo. Las manifestaciones son directas,
y salen más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. No como aquí. Aquí no se ven todas esas cosas porque estamos fríos, estamos apagados, no tenemos nada. O sea, yo puedo hablar muchísimo de las manifestaciones de Satanás que tú puedes conocer allá donde nosotros somos o de los pueblos de allá de México, porque allá sí lo haces por amor, por fe, te entregas totalmente, y es cuando Satanás ataca a esas personas. Y el hermano Chucho Celis fue uno de ellos. Cuando él iba por su camionetita, venía una noche de regreso después de habernos dejado, y el primer llamado fue que Satanás le comunica que no siguiera haciendo eso porque lo iba a matar, le iba a quitar la vida. El hermano Chucho no tuvo miedo, como todo un valiente, todo un Josué, un guerrero, no le importó, dijo que no, que él iba a servir a Dios de la misma manera que toda su vida lo había hecho. Después seguimos en las campañas, a los otros 2 días de las campañas, porque ya duraban 1 o 2 semanas. El otro día de las campañas, le sale otra vez al encuentro el enemigo, y dice el hermano Chucho, cuando narra, dice que le salieron 2 caballos grandes, o sea, grandes y pesados, se subieron a su camionetita, la pisotearon, le quebraron los vidrios, le quebraron todo, le sumieron encima, salió con unos golpes y todo, y le volvió a decir, esto es la prueba nomás de lo que te va a pasar. Si sigues apoyando esas campañas y sigues trayendo la gente, te voy a matar. Y el hermano Chucho, la respuesta, como todo un Josué guerrero, fue, no me importa. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Él entendía eso. Entonces él dijo, no me importa, yo seguiré yendo a traer a mis hermanos de ese pueblo para que vengan a escuchar la campaña de nuestro Dios. Entonces se fue el hermano Chucho, su camionetita toda destrozada, la arregló como pudo. Y eso lo contó porque cuando le cuestionamos, o se le cuestionó por qué traía la camionetita así, si había sufrido un accidente o algo, y él contó. Pero él no contaba a los niños, contaba a los adultos, para que él decía, para que los niños no tengan miedo. Cuando el enemigo le dice que iba a buscar la manera de asesinarlo, después, él cuando estaba, nos avisan que el hermano Chucho estaba hospitalizado pocos días después, y que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Su rostro había sido desfigurado, su quijada se le había caído toda, o sea, se le despegó todo, sufrió todo el rostro de desfiguración, y en un accidente que sufrió en su casa. Y entonces cuando en la iglesia oró, la iglesia ayunó y todo para que el hermano Chucho se recuperara, y el hermano Chucho se recuperó, él quedó con lesiones en su rostro, él quedó, o sea, un poco desfigurado en su rostro. Y después, cuando él narra las cosas, también su familia, cuando él narra sus cosas, dice que él estaba en su jardín, en su patio, regando sus plantas. Había unos tubos, por así decirlo, ahí cerca de él, donde él estaba. Y la pared, como allá en los pueblos acostumbran a hacer las bardas, las famosas bardas, la pared que rodeaba su casa, o la barda que rodeaba su casa, dice que de repente, como si alguien se la hubiera echado encima, o sea, como que alguien la recargó y se la aventó encima, o sea, todos esos ladrillos, todos esos bloques le cayeron encima al hermano Chucho, o sea, la pared colapsó así de una, así, sobre él, nomás ese pedazo, donde él estaba, ese pedazo se le aventó por encima y colapsó sobre él. Entonces él cayó encima de los tubos, y de la presión de los ladrillos, de los bloques o todo ese cemento, él se desfiguró toda su cara, y aparte de todo el cuerpo, los golpes que sufrió y todas las fracturas, pero más fue lo de su cara. Entonces él cuenta eso, y cuando él dice que él pensaba que Satanás ya lo había vencido en ese punto, porque le dijo que lo iba a matar, y pues como ser humano tal vez tuvo miedo, pero el hermano Chucho se esforzó y fue valiente. Siguió el hermano Chucho. O sea, no se desanimó,
no se echó a quejarse de Dios, que por qué yo, o a tener miedo y decir, no, ya mejor ya no le sigo porque Satanás me va a ganar. No, el hermano Chucho vio que a Josué le dijeron, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así le dijeron a Josué. Pues el hermano Chucho también estudiaba la Biblia y sabía todas estas promesas. Entonces, si él sabía que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas. O sea, el hermano Chucho no temía. Y por lo último que sé, el hermano Chucho sigue en la iglesia, me parece. Y por eso les cuento esta historia, ¿verdad? Del hermano Chucho. Chucho Celis, por si algún día llega a ver alguno de su familia esta historia, sepan que el señor Chucho Celis es un ejemplo para muchas personas de los que lo conocimos, tal vez para su familia ya no, o tal vez para algunos de su familia no, pero para nosotros los que crecimos en ese tiempo y lo conocimos, el hermano Chucho marcó una parte especial en nuestras vidas y el hermano Chucho fue un ejemplo y es un ejemplo a seguir para mí en lo personal, Entonces, cuando nosotros vemos esta promesa y que la atesoramos, como lo hizo nuestro hermano, como les conté, nosotros también tenemos que hacer la nuestra. En nuestra vida pueden pasar dificultades, pueden pasar problemas, podemos perder tal vez extremidades de nuestro cuerpo, tal vez la vista, tal vez cualquier cosa que el enemigo nos haga para que nosotros reneguemos o nos alejemos de Dios o nos desanimemos. Pero Dios está con nosotros. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Nos llama por nombre. El Señor conoce nuestros nombres. Entonces, ¿qué pasa después cuando Josué muere? Mire, ¿qué es lo más feo que nosotros podemos heredarle a las generaciones que vengan? Mire, cuando Josué muere, que está en Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10, dice: Josué había despedido al pueblo y los israelitas se habían ido cada uno a posesionarse de su herencia. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que habían visto las grandes obras que el Señor había ejecutado por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, o sea, murieron. Dice, después se levantó una generación que no conocía al Señor ni las obras que él había hecho por Israel. Una generación yo le llamo malagradecida. Esa es la generación que se levantó, una generación malagradecida. En primera, porque no creo que no conocían a Dios. Ni tampoco que creo, usted puede decir, sí, pero ahí dice en la Biblia, no conocían a Dios, y tampoco creo que no sabían lo que él había hecho con sus antepasados. O sea, una cosa es que no se dedicaron a buscar a Dios, ni tampoco les importó lo que Dios hizo, todos los milagros que hicieron en nuestra vida. Aparte, si la Biblia fuera literal, entonces por eso es importante que nosotros le contemos a nuestros hijos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, para que nuestros hijos confíen de la misma manera en el Dios que nosotros confiamos, y así ellos le cuenten a sus hijos y sus hijos a sus hijos, así como decía la palabra de Dios. Porque ¿por qué digo que no creo que esa generación malagradecida no conocía a Dios? Sí lo conocía. El problema es que no lo buscó, o sea, no le importó. Tampoco le interesó lo que Dios había hecho con Israel desde que lo sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque las órdenes de Moisés eran que cuando ellos salieran, dice de Egipto, Dios le dijo a Moisés que les ordenara que todo el tiempo, en el tiempo de la Pascua, recuerden, y en el tiempo también de las historias, les tenían que contar a sus hijos
todas las historias desde que salieron de Egipto, los milagros de las plagas, todas esas historias decían, y tú le contarás a tus hijos y ellos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, se iba a ir contando toda la historia, toda la historia. Entonces, Israel tenía que contar esa historia. Aparte, había ya todo escrito. Moisés había escrito el Pentateuco y todo estaba escrito en esos 5 libros. Entonces, Israel sí conocía de Dios. El problema es que era mal agradecido. O sea, era mal agradecido porque sí conocía de Dios, porque si usted ve en el tiempo de los jueces, después de que Josué muere, en el tiempo de los jueces, ellos conocían la ley de Dios, ellos tenían los rollos de Moisés. ¿Por qué los reyes, después de los jueces, leían la ley de Moisés? Porque la tenían. El problema es no que lo conocían, sino que no se dedicaron a buscarlo, no entregaron su vida a Jesús. Por eso en este estudio es lo que yo te invito. Por eso te digo, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, busca al Señor, o sea, conoce su voluntad, pídele que te ilumine, aunque tú pienses que no sabes estudiar. Pídele que te ilumine, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, y Él te la dará. ¿Y por qué les digo que es importante conocer estas historias? ¿Por qué les conté esta historia también del hermano Chucho? Porque hay historias en nuestra vida que marcan, nuestra vida la marcan. Y cuando nosotros muchas de las veces estamos en tiempos de dificultades o de calamidades, a veces una cosita la hacemos tan grande, y cuando vemos lo que pasó a aquel personaje o lo que vivió, decimos, oye, a él le fue peor. Y mira cómo sigue firme el Señor, sigue firme el hermano. Y le pasaron cosas peores que a mí. Y a mí por una cosita ahí que no tengo dinero para la renta, ya me ando muriendo. Que porque ya me tardé para ir a la iglesia, ya me estoy enfriando. No te enfríes. Es lo importante de estas historias. Cuando tú las vives, tú las conoces, tú sabes que cuando vienen estas cositas que muchas veces yo digo que no son nada, o sea, para mí no son nada, porque yo lo que he visto en mi vida desde niño y lo que hemos vivido desde niño, yo he visto, como dice la palabra de Dios, yo he visto milagros, yo he visto la mano de Dios, se puede en nuestra vida, o sea, yo he visto, nadie me lo ha contado, yo lo he visto en mi vida, en la vida de mi familia, que tengo ahorita de mi esposa y mis hijos, y en la vida cuando estábamos pequeños con mis padres. O sea, yo las vi, literalmente las vi. O sea, todas las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas. Por eso te digo, porque es importante contarle a nuestros hijos, para que ellos vayan viendo el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si lo buscamos, si lo seguimos, si lo obedecemos, si nos esforzamos y si somos valientes como Josué, como Moisés, como todos aquellos caudillos de la fe. Entonces yo te invito, querido hermano, a despedir este sábado, tal vez cuando mires el video ya esta noche, porque me tarda mucho en subir el YouTube. También te invito a que lo compartas, para que si gustan las personas suscribirse, o para que si gustan las personas hacer una pregunta, lo hagan, o como siempre les repito, un estudio en especial o alguna pregunta, pueden ustedes hacer sus preguntas o consultar. Que el Señor te bendiga, que este estudio nos haya ayudado un poco a poner nuestra fe en nuestro Dios. No se desanimen. Yo te puedo decir lo que Dios le dijo a Josué, o sea, no te desanimes, esfuérzate y sé valiente. Pronto esto pasará. Y si aún no pasa, si aún no fuera, como dijeran los 3 hebreos, pues tengamos la seguridad que ni aún así nos desanimaremos. Recuerden que los hebreos le dijeron a Nabucodonosor, o sea, tú nos dices que quién nos librará. No hace falta contestarte. No nos arrodillaremos, y aunque Dios no nos salvara, le dijeron, ten en cuenta que no nos arrodillaremos. Así nosotros tenemos que decir las mismas palabras en este tiempo. No nos vamos a desanimar.
así tarde otro mes, otros 2 meses o todo el año o los más años, no nos vamos a desanimar de ninguna manera. Busca a Dios, estudia su palabra, búscalo en oración, consúltalo, cualquier comentario, como te digo, es bienvenido. Muchas gracias a los hermanos que están apoyando y compartir los videos. Que Dios te bendiga, como dice las bendiciones levíticas, que el Señor haga resplandecer su rostro en ti y te bendiga. Que el Señor te bendiga.